Muy buen día, amados hermanos. Me da mucho gusto, como siempre, poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Allá donde están en casa, no olvidemos que todos seguimos siendo iglesia, todos seguimos perteneciendo al rebaño del Señor y todos seguimos con nuestra misma identidad, estemos aquí o allá. Donde quiera que estemos, es una enorme bendición poder reunirnos, quizá a la distancia a través de este medio que el Señor ha provisto. Esta es una provisión de Dios sin duda, a la que hemos tenido que adaptarnos y a la que tenemos que sacarle el máximo provecho posible. Yo creo que se ha predicado el Evangelio de una manera exponencial desde que contamos con estos medios. Cada vez que nosotros nos paramos aquí y tenemos una cámara enfrente, a través de estos medios electrónicos, estamos llegando a personas que ni siquiera imaginamos. Está rebotando por ahí el mensaje de la palabra de Dios y va de un lado a otro hasta llegar al destino que el Señor ha previsto. El Señor tiene todas las cosas bajo su control y Él va indicando hacia dónde debe de llegar la palabra del Señor, que puede ser el último rincón de la tierra. Fíjese que esto me hace pensar que no debe estar lejos la venida del Señor Jesús, porque ahora mismo el conocimiento de Cristo, la voz del Padre a través de Jesucristo, el Evangelio mismo, ha llegado sin duda a los máximos confines de la tierra. No debe estar lejos el momento en que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo venir en victoria y llamar a su pueblo y reunirnos bajo sus alas y poder estar en enorme victoria delante del Señor Jesús. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hoy tenemos un tema impresionante, amados hermanos. Ustedes saben que nosotros nos reunimos los domingos, aun cuando la Escritura, durante todos los libros de la Biblia, habla acerca del Sabbat, habla acerca del sábado, habla acerca de apartar un día para el Señor. Y nosotros muchas veces desde niños nos preguntamos por qué es que habla del sábado y nosotros nos reunimos los domingos. Y la respuesta es histórica. La respuesta está allá en la historia y tiene que ver justamente con un día como hoy, con un evento como el que nosotros conmemoramos el día de hoy. Tiene que ver con la victoria de Jesús, tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo pareciera que es el último momento de la Semana Santa y lo vamos dejando por allá. Bueno, pues ya se acerca el domingo, después del sábado de gloria, en la que muchos en el mundo toman o tomamos para descansar. El domingo decimos, ay, es el día de resurrección, hay que ir temprano al templo y estaremos en el templo bien temprano para que una de las hermanas nos haga una reflexión acerca de lo que tiene que ver con la resurrección. Casi como si fuese un escalafón, como si fuese el último vagón de un tren. Déjeme decirle que la resurrección no es el último vagón del tren, sino es la maquinaria misma del tren. Es la máquina, es la locomotora. Vamos a trabajar sobre esto. Le ruego que tenga la palabra en las manos porque vamos a leer mucha Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Quisiera que escucháramos la palabra del Señor más allá de escuchar mi voz, que no tiene valor alguno más que la utilidad que pueda tener en las manos del Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para poder iniciar este breve estudio, esta breve reflexión, esta breve predicación que quisiera que pudiésemos compartir después con otras personas para que entendamos lo que es la resurrección. Como no entendemos lo que es la resurrección, se nos hace fácil minimizarla y el problema está en que la resurrección debe de ser primaria en nuestra fe, primaria. Oremos al Padre. Amado Señor, te agradezco mucho que nos des la oportunidad de estar reunidos nuevamente. Gracias te doy por los hermanos que están en este lugar, pero también por aquellos, Señor, que están en casa, con sus familias, lejos, Señor, en otros estados de la República. Lejos, Señor, en otros países del mundo. Te ruego, Padre, que tú nos cobijes, nos reúnas, Señor, como tu pueblo y nos des, Padre,
el conocimiento que necesitamos de tu parte. Te suplico, Señor, que tengas misericordia de mí. Te ruego, Padre, que calles mi mente, que tú pongas paz en mi corazón, Padre. Permite, Señor, que no se escuche mi voz sino la tuya, que es lo que todos deseamos, anhelamos oír, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús acaba de pasar por un tiempo de crisis. Es un tiempo crítico. Es un tiempo bien complejo en el que vemos al mismísimo Hijo de Dios, al amado del cielo, al más querido del universo, aquel por quien fueron creadas las cosas y aquel para quien fueron creadas las cosas, está padeciendo como un ser humano cualquiera, como si hubiese sido una criatura X. Cualquier persona está padeciendo tribulación profunda en medio de su propio pueblo. El Señor Jesucristo va caminando por las calles, siendo vapuleado a base de latigazos, siendo tropezado, aplastado por una cruz pesada, y va avanzando hacia un lugar que se llama Gólgota, que es el cerro de la calavera, que es el lugar en donde se acostumbra a sacrificar a personas. Llega hasta el lugar, es crucificado, y luego de lo que platicábamos el viernes, en estos mismos púlpitos, el Señor Jesús muere. Ahí termina la parte crítica de la historia de la humanidad. Ahí termina la parte más densa de lo que tiene que ver con nuestro pecado en relación a nuestro Padre Celestial. Ahí se hace el sacrificio oportuno del Cordero de Dios. Ahí se arma un enorme parteaguas, gigante. Hasta ahí, hermanos míos, si Jesucristo no hubiera sido quien era, hasta ahí nosotros hubiésemos terminado la historia de Cristo. ¿Sabe? Fíjese bien que cualquier profeta, cualquier héroe, cualquier persona de los grandes patriarcas del pueblo de Israel, cualquier libertador, cualquier gran hombre o cualquier gran mujer, inclusive, llegado el punto de su muerte, habría terminado todo. Me fascinan las palabras de Gamaliel en el libro de los Hechos. ¿Quién sabe cómo sea su corazón? No lo conocemos, no conocemos el corazón de Gamaliel, pero es una cosa muy interesante cuando Gamaliel habla a sus similares en el grupo de liderazgo de la iglesia de los judíos, y les dice: cuando muera todo terminará, y si no termina, no sea que nos encontremos peleando contra Dios. Esto es una cuestión importante, porque si es cualquier persona, cuando muere termina todo, termina la historia. Usted se dará cuenta allá en casa, reflexione un poco, piense usted que cualquiera de los héroes que pudo haber tenido el pueblo de Israel en el momento de su muerte habrá concluido su obra y habrá concluido todo aquello que fue su misión. Sin embargo, la promesa, la profecía, lo escrito, lo que decía la palabra, lo que se había entendido por años, era que Jesucristo, o el Redentor, o el Mesías, tendría que resucitar. No se entendía mucho esto, como no lo entendemos nosotros. Para nosotros el momento de la muerte es el momento en el que empieza la pudredumbre, es el momento en el que empieza la carne a descomponerse, y es el momento en el que somos enterrados 3 metros bajo tierra. Pero también para los que somos hijos de Dios, es el momento en el que se cumple nuestra esperanza. Es el momento en el que nosotros empezamos a compartir algo
que se llama la gloria de Dios. Quiero que vayamos a la Escritura, vamos a leer mucha Biblia, vamos por favor a Juan 20 del 24 al 29. Vamos a Juan, por favor, ahí lo tiene muy cerquita de donde estábamos leyendo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 20. En Juan 20 nosotros vamos a tener una narración impactante. Es impresionante lo que se lee en Juan 20 al respecto de Jesucristo resucitado. Hoy en la mañana, muy temprano en la mañana, escuchábamos el relato de lo que había pasado en ese momento en particular. Las mujeres van al sepulcro, se arma todo un revoltijo al respecto, y sobre todo una de las cosas más destacadas de la predicación de la mañana tiene que ver con que las mujeres iban preparadas para darle continuidad a la muerte, ¿cierto? O sea, iban a embalsamarlo, iban a trabajar su cuerpo, iban a darle ese mantenimiento que necesita el cuerpo para que pueda estar preparado en su muerte, para que pueda estar depositado en el lugar en el momento de la muerte. No les había dado tiempo de hacerlo quizá, ¿no? Y entonces ellos van y van preparados luego del Sabbat a querer componer esa idea. Es una enorme duda lo que hay. Es una enorme, es más, yo voy a ir más allá. No es una duda, es una certeza. O sea, ellos quieren llegar a donde está ya ciertamente el cuerpo de Jesucristo y quieren trabajar sobre su cuerpo y van preparadas para tal fin. No estoy echando nada contra las mujeres. Los hombres estaban en una circunstancia idéntica. Solo que las mujeres quizás son las más arrojadas para ir y ayudar y trabajar en ese tipo de cosas. Pero los varones estaban igual, al grado tal que cuando llegaron las mujeres y dijeron, esto pasó, ¿qué pasó con los varones? Pues igual, ¿no? O sea, así como, ¿cómo? ¿Cómo que cómo? Si ya estaba dicho, ya estaba claro, ya lo habíamos hablado esto ya se había dicho por el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué es que estamos dudando todos? ¿Por qué es que no entendemos? No tenemos certeza al respecto de la resurrección. Después de que pasó eso, el Señor Jesús aparentemente, según lo que dice el relato, está estrenando cuerpo. Fíjese que en los relatos que tienen que ver con la post-resurrección, va a encontrar usted que el Señor Jesucristo, al menos en 2 ocasiones, llega preguntando, oiga, ¿qué tienen de comer? Es interesante, ¿no? ¿No les parece? Bueno, a mí me parece muy interesante, porque luego se piensa que la resurrección es en espíritu. Se piensa que la resurrección nada más es que ahora se convirtió en un ángel y entonces ya anda como ángel por la vida. Pero el Señor Jesús no estaba en esa situación. El Señor Jesús estaba en una idea de cuerpo renovada en la que la misma gente que lo veía no le reconocía tan fácilmente. Yo creo que es maravilloso el cuerpo restaurado, el cuerpo renovado, el cuerpo resucitado de quienes resucitaremos con el Señor. Nosotros tenemos en nuestro credo clarísimo que creemos en la resurrección ¿de qué? Del Espíritu. Bueno, no puede resucitar el Espíritu porque tampoco puede morir, pero es la resurrección ¿de qué? De la carne. ¿Cómo resucitaremos? Esa es una gran pregunta. Gran pregunta. No lo sé. Cuerpos nuevos, estoy seguro. Maravillosos, increíbles, sin dolores, sin tener que andar cojeando ahí por el dolor este dolor que sale de acá, ¿no? De la parte baja de la espalda y que baja hasta la rodilla, que es horroroso. Bueno, ustedes no, porque todavía no llegan a mi edad, pero cuando lleguen a mi edad van ustedes a saber de qué estoy hablando. Es impresionante que el Señor Jesucristo, cuando se aparece
Es una suerte de misterio que hay en la Escritura. Siempre dice, y desapareció de su vista. Siempre dice, y apareció en medio de ellos, y se puso en medio de ellos, y no vieron, o sea, oigan, ¿quién abrió la puerta? ¿Qué horas tocaron? ¿No? O sea, y dice la Escritura que su cuerpo se empezó a comportar de esta forma. Es maravillosa la idea de la resurrección en ese sentido. Cuando estamos hablando de resurrección aquí, no estamos hablando de cuando te da un paro cardíaco en el hospital y entonces vienen con sus, ¿cómo se llama eso? Desfibriladores, ¿no? Se llaman estos aparatos de desfibriladores. Te ponen uno acá, te ponen otro acá y te avientan no sé cuántos voltios para que tu corazón reaccione y entonces ahí como que regresas, ¿no? No, esa es una resurrección médica o algo por el estilo y ni siquiera le llamaría yo resurrección. Pero la resurrección de la que habla la palabra del Señor tiene que ver con la restauración de las cosas, tiene que ver con la renovación de todo, tiene que ver con la victoria sobre la muerte. Cuando la muerte es vencida y entonces hay una restauración del cuerpo y esta persona entra en una vida de eternidad, entonces estamos hablando de resurrección de acuerdo a la Escritura. Israel, una vez escuché un dato muy interesante. ¿Se acuerdan ustedes que había unas cosas que les llamaban, no me acuerdo cómo se les llamaba a esos libros que eran antes del internet? Había unos libros que llegaban con todos los datos de los países del mundo. Y esos eran unos libros así gorditos creo que los editaba Reader's Digest o alguno de ellos. Y te llegaban estos libros en donde tú leías Canadá, qué religión tiene, cuál es su población, cuál es su territorio, cuántos kilómetros cuadrados tiene su tierra, dónde está ubicado, bla, bla, bla. Y uno de los datos tenía que ver con demografía, tenía que ver con el asunto de cuántas personas viven en el lugar, cuántas personas mueren cada vez, en fin, eran puras estadísticas. Y una vez escuché, no me acuerdo si era un pastor o era un anciano, y decía una cosa maravillosa, y es que decía, el país Israel tiene la tasa más alta de resurrección en el mundo. Con 1. Qué interesante. 1. Y bendito sea Dios que es nuestro amado Señor Jesucristo quien resucitó. Porque si no, nosotros no estaríamos reunidos en este lugar alrededor de la fe en Jesús. Hubiese sido un simple héroe más. Pero Jesús no es un simple héroe más. Juan, vamos a Juan por favor, ya estábamos ahí, perdónenme ustedes que ya me salté. Vamos a Juan 20. 20:15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Estas son las palabras de una mujer sin dudas. Estas son las palabras de una mujer que tiene la certeza de que el cuerpo muerto de Jesús fue hurtado o fue movido. Y Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó de noche aquel mismo día, el primero de la semana, cuando las puertas estaban cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros.
La pregunta que sigue es: ¿quién abrió la puerta? La Escritura describe que nadie abrió la puerta. Estaban encerrados al lodo, estaban encerrados porque tenían miedo de los judíos, estaban encerrados porque estaban aterrados, porque eran varones sin dudas. No tenían duda alguna de que Jesús había muerto. ¿Sabe? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Fíjese usted cómo el Señor Jesús empieza a hacer uso de su glorificación. Empieza a hacer uso del capítulo 1. Voy a ponerlo así en términos de capítulo 1. La resurrección trae glorificación. Es decir, estamos cambiando nuestro mismo cuerpo físico por otro cuerpo renovado, completamente hecho a como estaban hechos en el principio, a como fueron hechos por Dios. Ese cuerpo nuevo es el que está ejecutando el Señor Jesús y está haciendo cosas maravillosas con ese cuerpo. El Señor Jesús ha hablado con sus discípulos y está planteándoles que necesita ya subir al Padre, porque va a ir al Padre porque necesita llegar a donde está su Dios. Fíjese que sus palabras, regresemos al versículo 17, son: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve con mis hermanos y dile: subo a mi Padre. ¿Subo a quién? A mi Padre y a vuestro Padre. Y también dice: a mi Dios y a vuestro Dios. Son muy interesantes las palabras de Jesucristo en el camino a su glorificación. Él sabe que tenemos que remitirnos a nuestro Dios. Inclusive cuando hayamos resucitado, necesitamos remitirnos a Dios, porque Dios es nuestro Dios, es nuestro Padre. Es muy interesante que el Señor Jesús tenga estas palabras y esta consideración al respecto de nuestro Padre. Me gusta mucho que la palabra del Señor empieza a darnos detalles acerca de la aparición de Jesús resucitado. Cuando Jesucristo ha resucitado, lo primero que pensaríamos es que se habrá ido con Dios, ¿no? O sea, es decir, resucitó, pues no lo sabemos. Llegamos y no vimos nada en el sepulcro, ya no estaba el cuerpo. Suponemos que se fue con Dios, suponemos que está ya disfrutando de la presencia de Dios, suponemos que ya está en un mejor lugar, como decimos ahora, ¿no? Ahora decimos: Dios lo tenga en su gloria, pues ya está en un mejor lugar, ya no está sufriendo, ¿no? Y entonces decimos, quizá podríamos llegar a una conclusión como esa pensando en Jesucristo. Pero Jesucristo no se quedó ahí. Jesucristo estaba armando el inicio, la locomotora de lo que vendría más adelante y que nosotros estamos montados en ella. Esa locomotora de ese tren impresionante que es la iglesia de Dios, esa iglesia de Jesucristo, es la que tiene este movimiento imparable. No hay nada que detenga a una iglesia que tiene una locomotora basada en la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesús es el parteaguas más grande de la historia. El Señor Jesús, ahí mismo, por favor, en donde estamos, en Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La iglesia de Jesús
que tiene un mismo espíritu, que estamos alineados con un mismo amor, con un mismo espíritu, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo del Señor. A partir de este momento de la resurrección de Jesucristo, Jesús sopla y dice: reciban el Espíritu Santo. A veces pensamos que la llegada del Espíritu Santo está allá narrada. ¿En dónde la ponemos normalmente? En Hechos 2. Y decimos: oye, aquí es el arranque del Espíritu. No, Señor Jesús, cuando resucitó, sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo. Es trascendente la resurrección de Jesús, porque gracias a eso nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es la convivencia final, restaurada de Dios con el ser humano. Maravillosa. Todo lo que nosotros generamos del Espíritu Santo, todo aquello que nosotros podemos hacer por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, tiene que ver con este arranque debido a la resurrección de Jesús. La resurrección de Cristo también es el arranque de otra cosa maravillosa que tiene que ver con nuestra santificación. Pensamos que la santificación, como la habla el apóstol Pablo y está más adelante en el Nuevo Testamento, pensamos que a partir de esos momentos empieza nuestra santificación. Pero la santificación realmente está partiendo de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el parteaguas, es el arranque, es una nueva locomotora. Y voy al capítulo 2, que es la resurrección y nuestra santificación. Empezamos a ver las cosas que tienen que ver con Cristo de una manera distinta. Pasó la etapa crítica. Los discípulos estaban metidos en esa misma dinámica. Uno se le fue a otro para arrancarle la oreja con una espada. Estaban todos listos. Aquí tenemos las espadas. Vamos allá, tomemos lo que tenemos que tomar. Vamos y arranquemos nuestra misión. Crisis, 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 crisis. Pero a partir de la resurrección de Jesucristo, nosotros vamos a encontrarnos con unas cosas maravillosas que vienen aquí mismo más adelante. Versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Como iglesia, lo que es al pobre Tomás, ¿verdad?, le va como a Judas. Porque al pobre Tomás lo condenamos a priori y decimos: mira este muchacho. ¿Vieron cómo hice la lectura? Que es meter la mano en el costado del Señor para hacerle así en la herida y entonces darme cuenta de si es él o no, y meter las manos. Y esto no es nada más de aquí, mis hermanitos. Esto lo tenemos todos nosotros. Pero el problema es que nosotros hubiésemos reaccionado igualito. O sea, es decir, todos nosotros hubiéramos dicho: no, espérame. Quiero verlo. Quiero tocarlo. Quiero cerciorarme de lo que me estás diciendo. Porque la resurrección no son palabras pequeñas. La resurrección son palabras mayores. No entendemos la resurrección. Es una cosa muy complicada de entender. Entendemos cómo le van a hacer, por ejemplo, con aquellos que se murieron quemados,
Y entonces la persona se murió quemada y se calcinó todo su cuerpo y se hizo nada, se hizo cenizas. Ay, ¿cómo se va a restaurar su cuerpo ahora? Y bla, bla, bla. Hay muchos hermanos que son cristianos inclusive que dicen, no hay que no hay que separar las cenizas porque entonces ¿qué va a pasar en la resurrección? ¿No? O el pobre que murió sin un brazo, o al pobre, ¿no? Porque no imaginamos cómo es esto, ni tampoco nos corresponde. Esas son cosas de Dios, esos son los misterios de Dios. Y Él sabe, Él nos hizo desde el principio y sabe cómo ha de construir los cuerpos renovados. Pero lo que sí es que nosotros, todos, cada uno de nosotros tenemos esta condición en la que queremos cerciorarnos de las cosas. Queremos meter nuestro dedo ahí en la llaga, queremos saber si esto es real. Tomás era un hombre sin dudas, como María, como los demás discípulos, como todos, ¿no? Hasta que lo vieron, hasta que se pudieron cerciorar. 8 días después estaban otra vez, versículo 26, por favor. 27 ya. Luego dijo a Tomás, llamó a Tomás y entonces le dice, Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Le puso una locomotora a su santificación. Ahora Tomás sería creyente y le dice, sé creyente. Y esto tiene que ver con la resurrección del Señor. No tiene nada que ver con el asunto de si Tomás era o no un simple ser humano, sino que el Señor por su resurrección le dio arranque a una cosa maravillosa que es la santificación de un hombre como Tomás. Tal cual soy yo, hermanos, tal cual eres tú, mi hermano. Es por la resurrección del Señor Jesús que el Señor te dice, no seas incrédulo, sé creyente. ¿No dice la Escritura? ¿O me lo perdí? A ver, vamos a leer más adelantito. No dice la Escritura, no encuentro el versículo donde Tomás metió su mano en el costado del Señor y le hizo ahí una exploración a la cicatriz, a la herida, ¿no? Y sacó su lupa. No. Lo que dice después la Escritura, ¿qué es? Vamos a leerlo, por favor. Versículo número 28. Entonces, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Hay 2 confesiones maravillosas contadas en los evangelios. Una es de Tomás y una es de Pedro. La primera confesión maravillosa es la de Pedro, donde Pedro le responde al Señor Jesús, bueno, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, dice la Escritura, que inspirado por Dios mismo, que le dio a conocer esta palabra, Pedro le dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Son unos términos generales, son unos términos globales, son unos términos mundiales, son unos términos bastante amplios, ¿verdad? Todo, pero son amplios, son poco íntimos. Y aún así el Señor Jesucristo le habla y le dice, Pedro, qué bárbaro, qué bendición que tú hayas recibido la palabra de Dios al respecto. Pero aquí estamos nosotros frente a algo maravilloso. Fíjese cómo Tomás, cuando el Señor Jesús le dice, sé creyente, Tomás le dice, Señor mío. Directo al corazón. Y le dice, Dios mío. No sé si tú te preguntas igual que yo, ¿qué vio
Tomás. ¿Qué vio Tomás? Que cayó ahí y le dice: Señor mío, Dios mío. Es maravillosa la palabra de Dios cuando describe esto, porque está yendo directo al corazón de Tomás. Está yendo directo al corazón, al alma, a lo profundo de la vida de Tomás, y la transforma de incrédulo a creyente. Y esto lo hace la resurrección de Jesucristo. Hay un soldado romano que cuando Jesús está clavado y está pasando todo aquello alrededor de la muerte de Jesucristo, y está el cielo oscuro y están los ángeles dispuestos a todo, hermanos, pero el Señor está deteniendo todo aquello porque es necesario que Jesús muera en esa cruz. Están levantándose de los sepulcros los muertos, y entonces el soldado romano dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero es muy diferente a lo que Tomás está pasando en este momento luego de la resurrección de Jesús. Luego de la resurrección de Cristo, Tomás está diciendo: eres mi Dios, eres mi Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. Es un cambio radical en la relación entre Dios y el hombre, la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús cambiará algo en tu vida para iniciar el camino de tu salvación, de tu santificación. Tu santificación arranca con una locomotora a la cual está enchufado, y esa es la resurrección de Jesús. Si tú tienes dudas todavía, hermano y hermana, puede ser que tú tengas dudas como cualquiera, como cualquier ser humano que no entiende qué cosa es esto. Puede ser que tú tengas algún tipo de duda. Abandónala. Deja que el Señor hable a tu corazón directamente, porque Él está vivo, Él está presente en tu vida, Él está listo para convertirte de un incrédulo en un creyente. Solo haz lo que hizo Tomás. Tomás se planta frente al Señor y lo ve. Estoy seguro, no porque lo diga la Escritura, pero estoy seguro, hermanos, es algo que yo tengo en mi corazón, y estoy seguro de que Tomás ni siquiera tuvo que ver las heridas de Jesús. Solamente tuvo que ver su rostro, sus ojos, y escuchar lo que estaba diciendo Jesucristo. Paz a vosotros. Porque la palabra paz a vosotros va mucho más allá de un saludo, va mucho más allá de lo que tiene que ver con: hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué bueno que están todos reunidos aquí. No, tiene que ver con la relación entre Dios y el hombre, tiene que ver con esta restauración que finalmente estaba ejecutada. ¿Qué pasó el sábado? Gran pregunta. ¿Qué pasó el sábado? ¿Dónde estaba Jesús? Anita decía en la mañana también que era como el día largo, ¿no? Ese es el día terrible, el día terrible es el día de la incertidumbre, el día anterior a saber qué va a pasar, será cierto o no será cierto. Ya todos nos reunimos y todos convinimos y todos sabemos que no va a pasar. Era otro el plan de Dios. Y finalmente, capítulo 3, la resurrección es la gran locomotora de la misión de la iglesia. A muchos les fascina llamarle la gran comisión, pero la comisión es como una cosa chiquita, es como algo que te encargo. Ahí te encargo, llégale, échale ganitas y mándame los resultados. Si me puedes mandar un reporte semanal ahí el jueves o el viernes, quedamos a mano. La misión es el quehacer que tengo de por vida,
Es el propósito que yo tengo para moverme todos los días de mi vida. En la mañana me levanto y esto es lo que hago porque esa es mi misión. Voy camino a cumplir con la verdadera misión que tengo como un hombre y como una mujer restaurado y restaurada por la resurrección de Jesús. ¿No me cree que esto es el arranque de la misión que tenemos como iglesia? Solamente tenemos que ir a la Escritura. Y entonces dice la Escritura puesta en el versículo 21 de Juan 20. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos. No les serán remitidos, les son remitidos. A quienes se los retuviereis, les son retenidos. Tenemos una misión, tenemos un quehacer, tenemos que caminar más allá. Versículo número 15, pero del capítulo 21 de Juan. Ya acabo, hermanos, no se me desesperen, ya acabo. 21, Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, le dijo la segunda vez: ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, tú me amas. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A un hombre, cuando el Señor le da propósito en su vida, cuando el Señor le da una misión en su vida, la vida se transforma para convertirse en una cosa inexplicable que te llevará al triunfo en la presencia de Dios mismo. Nosotros, hermanos y hermanas, fuimos creados para algo. No somos obra de la casualidad. No nacimos de la combustión espontánea de químicos. No, por favor. Tenemos algo que hacer. Tenemos algo que... Voy a hablar a usted que está en casa. ¿Sabe que usted tiene algo que hacer? A Pedro le quedó clarísimo que tenía que hacer. El Señor se lo dijo 3 veces. Y Pedro, a lo largo del Nuevo Testamento, lo vas a ver caminando por ese sendero para llegar al objetivo cumplido que tenía que ver con su propia vida y el final de su existencia. Y Pedro fue transformado de un pescador de mojarra, de ¿qué es lo que se pesca ahí? Mojarra, tilapia, ¿quién sabe qué se pesca ahí, hermanos? Ni idea. Pero lo transformó en un verdadero pescador de hombres, como le dijo al principio. No se lo dijo, no era su promesa, no era su oferta, no le dijo: yo te voy a transformar de esto en eso. ¿Y qué pasó con la vida de Pedro? Fue transformado de lo que le dijo Jesús a lo que le dijo Jesús. Y eso tiene que ver con el arranque de su resurrección, porque su resurrección fue la locomotora que impulsó el gran cambio en Pedro. No sé qué más haya pasado con Tomás, pero Tomás fue creyente. Lo sé porque la palabra de Dios no pasa en vano, porque su voz es contundente, porque su voz dice lo que hay que hacer. Y eso lo sé por su resurrección. Había dicho Jesús que iba a resucitar y resucitó. Había dicho Jesús que transformaría la vida de un hombre, de 2 hombres, de 3 hombres, de todos los hombres, y lo hizo.
Ojalá el Señor me transforme de un simple publicista, un fotógrafo, lo que sea, en alguien que valga la pena para su reino, en alguien que transforme la vida de los demás que están cerca, en alguien que sea un ejemplo, una luz, un faro para la gente que te ve, para la gente que te rodea. Solamente agárrate de la locomotora que es la resurrección de Jesús. No es el último vagón, no es el vagón del final que viene, no, es el punto en el que vamos empujando como iglesia. El apóstol Pablo, si quieres muy dramáticamente, lo dice con claridad y dice: es vana nuestra fe, somos dignos de conmiseración. Eso significa lástima, somos dignos de lástima si Jesús no resucitó de los muertos. Así de simple. El Señor Jesús, en otro de los evangelios, vas a poder leer con claridad que los manda a predicar el evangelio. Dice: vayan, prediquen el evangelio. Hoy, a 2000 años, 2020 años, no sé cuántos años sean realmente, a mí no me salen esas cuentas nunca, pero a tanto tiempo, la misión de la iglesia debe estarse ejecutando a cabalidad. No nos sirven de nada mensajes increíbles y maravillosos desde estos púlpitos, porque aquí, gracias a Dios, están algunos que son escogidos de Dios. Y digo algunos por dejar como buen dudador. Dejo ahí un espacio para el que no, porque el Señor en algún momento también dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? Pero bueno, espero que todos estemos muy ciertos, muy seguros de que la resurrección de Jesús ha transformado mi vida. Y si no lo estás, abandónate en las manos del Jesús y sé creyente a partir de hoy. Deja que su resurrección te transforme. Deja que su resurrección te convierta en otra persona. Deja que la resurrección de Cristo sea el motor de tu vida. Un motor que será imparable, créeme, porque nadie ha hecho una cosa como esta. Solamente el Hijo de Dios, por el poder de Dios Padre. La resurrección está ahí. Es el domingo de resurrección. Hoy estamos todos muy vestidos de blanco. Mira, yo vine vestidito de blanco también para que no hubiese dudas luego. No vaya a ser que luego digan: no, pues es que vino de negro y quién sabe qué trae, ¿no? Vine vestidito de blanco. Estamos todos como celebrando, estamos todos metidos en esa dinámica, pero esto es mucho más que la celebración de un evento. Esto es la celebración de la vida eterna, de la vida eterna. Quiero orar en casa. Yo sé que a veces nos ponemos en una posición en la que es nuestra familia la que nos lleva un poco a que escuchemos estas cosas. Nos mandan el link y casi nos amenazan de que si no lo escucho, ¿no? Y ahí tenemos que estar dando clic y estamos escuchando esto por primera vez quizá. Si tú eres una persona que está escuchando esto por primera vez, te suplico que escuches las palabras de Jesús. No las palabras de los ancianos, no las palabras del quien predica, no, eso va y viene. Lo que quiero es que pienses en las palabras de Jesús. Y la palabra de Jesús es clara. Recibe el Espíritu Santo y no seas incrédulo, sino creyente.
ven a los pies de Cristo. Los pies de Cristo es el mejor sitio para vivir en abundancia y en vida eterna. Vamos a orar para terminar. Amado Padre, gracias te doy porque nos has enseñado cuántas cosas el día de hoy. Señor, cosas que yo no comprendía y hoy me las has dejado claras. Te agradezco mucho por ello. Te ruego, querido Padre, que en la vida vuelva yo a poner, Señor, la resurrección de Jesús como algo que es secundario, como algo que es allá al final, como algo que pues llega y cierra la semana mayor. Te ruego, Padre, que tú me permitas ser un creyente, que tú me quites toda incredulidad, que tú, Señor, ocultes toda duda de mi corazón, Señor. Ya no quiero, Señor, seguir dudando de estas cosas. Ya no quiero, Padre, estar más en tu presencia sin saber que tú eres verdaderamente mi Señor y mi Dios. Señor mío y Dios mío, por favor, toma mi vida, úsala, cambia las cosas que hay alrededor mío, que la gente pueda ver tu rostro a través de mis acciones, de mis decisiones, de mi voz, de las cosas, Señor, que hago en mi vida. Gracias, Padre, por la vida de esta iglesia amada, por sus ancianos, Señor, te ruego que tú les guardes, por su pastor, Señor, y su familia. Te ruego que tú, Padre, le llenes de tu Santo Espíritu para que, Señor, ellos sepan qué hacer con una iglesia que es verdaderamente creyente. En el nombre de Jesús. Amén.